Contacto con la región. Dentro de unos minutos nada más, a las 8 de la mañana, Argentina entra en veda proselitista. A 48 horas de la apertura de las mesas de votación para las elecciones nacionales, el escenario se presenta todavía incierto. Ayer cerró su campaña la candidata macrista Patricia Bullrich con un acto en Lomas de Zamora, una zona vinculada con el político kirchnerista Martín Insaurralde, que renunció recientemente por un escándalo de corrupción. En su discurso, Bullrich calificó a las ideas del favorito en las encuestas Javier Milei de malas y peligrosas y celebró que en estos comicios, dijo, se logrará terminar con el kirchnerismo. Porque este domingo vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre. Vine a Lomas de Zamora porque la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina. El candidato del oficialismo, Sergio Massa, realizó su acto de cierre también ayer, pero en una fábrica en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Massa, que es el actual ministro de Economía, dijo que Argentina es un país maravilloso que necesita ponerse de acuerdo en 5 o 6 cosas básicas y puso distancia entre él y el presidente Alberto Fernández cuando dijo que su gobierno será distinto de este. Y quiero decirles lo mismo que he dicho una y otra vez a lo largo de esta campaña. Si mañana muriera y tuviera que volver a nacer y tuviera que elegir dónde nacer, después de ver lo que esta gran patria le dio a mis viejos escapando de la guerra, volvería a elegir a Argentina 100 veces. ¡Viva la patria! El domingo, cueste lo que cueste. Gracias. En tanto, Milei había cerrado su campaña el miércoles en un estadio cerrado, el Movistar Arena, que lucía repleto. Allí reiteró que si se ponen en práctica sus planteos, en 15 o 20 años Argentina alcanzará el nivel de países como Italia, España y Francia, y en 35 años el nivel de Estados Unidos. El economista libertario entonó, como siempre, cánticos contra lo que llama a la casta. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te devoraré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Conectamos con Buenos Aires. Vamos a pasar en limpio cómo llega nuestro país vecino a esta instancia crucial. Estamos con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. Buen día, Fernando. Buen día, Emiliano. Buen día, Romina y oyentes de En Perspectiva. ¿Qué te parece si empezamos por ahí, por lo que recién estábamos reseñando, pero ampliado? ¿Cómo viste los actos de cierre de campaña? Bueno, ratificando lo que ha sido el tono de la campaña, una campaña intensa, por momentos agresiva, con algunos momentos algo bizarros, y marcada a fuego por la crisis económica y por la aparición de este fenómeno nuevo que ha roto el bipartidismo, que desafió al peronismo en su terreno, en su discurso y en su base de apoyo social. Este fenómeno que a esta altura ya está siendo objeto de estudio por parte de los politólogos que no lo vieron venir o no lo vieron dimensionar, y que es la irrupción de Javier Milei, que llega con chances ciertas de convertirse en presidente este domingo. Les recuerdo que en Argentina, para poder ganar en primera vuelta, hay que tener 45% de los votos o 40%
y sacarle una diferencia de 10 puntos al segundo. Las encuestas indican que podría no está descartado que eso ocurra este domingo. Lo más probable es que sí haya un balotaje, una segunda vuelta, porque Milei estaría en torno de entre 35 y 40%. Indica que el peronismo, que postula a Sergio Massa, se ubicará segundo, unos 4 puntos de Milei, de esa forma estaría pasando a segunda vuelta, y Bullrich, de Juntos por el Cambio, casi todos los sondeos aparece ubicada como tercera con menos de 30 puntos. Pero como ustedes ya saben, lo habíamos hablado antes de las PASO, las encuestas tienen que tomarse con mucha cautela, porque le erraron feo en las primarias de agosto, y antes, durante todo el año en las elecciones provinciales, también se habían equivocado. Los mismos encuestadores son los primeros en admitir las dificultades para medir el humor de la opinión pública argentina, cuando muchas de sus herramientas tradicionales, como las encuestas telefónicas, ya demostraron no ser efectivas. En estos días hay algunos que han estado buscando otros parámetros de análisis y les va a parecer curioso, pero muchos están mirando el mercado de las apuestas. ¿Vieron los mismos sitios web donde se hacen las apuestas deportivas en los mundiales, en los partidos importantes? Bueno, también ahí se puede jugar, apostar dinero sobre los resultados de la elección. Y en la última actualización marcó que para este domingo Milei paga 1,25, es decir, se le asigna una chance alta de salir primero. En cambio, si uno apuesta por Massa, le pagan 4 pesos por cada uno que apostó. Y Bullrich paga 7 puntos, es decir, se le está asignando una muy baja posibilidad de ganar y de pasar a la segunda vuelta. Qué notable, ¿no? Qué maravillosa la creatividad de Argentina, hasta para olfatear la tendencia de la opinión pública, en una coyuntura, claro, muy crítica, ¿no? Porque lo que está en juego es un cambio drástico, la posibilidad de un cambio muy drástico, sobre todo si Milei llega a ganar en primera vuelta, ¿no? Un cambio drástico, sí. Por eso, si bien la campaña cerró desde el punto de vista formal, es decir, no puede haber actos, vamos a seguir viendo hasta el mismo domingo una actividad muy intensa en las redes, y les recomiendo seguirla de cerca, porque fue una campaña muy signada también por el manejo de los mensajes, sobre todo para el electorado joven, que es el que ha cambiado la fisonomía electoral. Entre las PASO y las elecciones han ocurrido cosas, puede haber cambios. El principal es que se espera que haya una afluencia mucho mayor de votantes de la que vimos en agosto. ¿Por qué podría pasar eso, Fernando? Bueno, es tradicional, que algunos dicen que es porque el hecho de que las elecciones primarias concitan menos atención, otros hasta le asignan importancia a la cuestión climática, no es menor, el hecho de que las primarias se votan en invierno, hay mucha gente mayor que prefiere no salir de su casa. Lo cierto es que es típico que entre las primarias de agosto y la elección de verdad que se hace en octubre puede haber una diferencia de hasta 5 puntos, a veces más, en la afluencia a los votos. Y en estas últimas primarias apenas había votado un 70% de los 35 millones que aparecen habilitados en el padrón. Es una cifra muy baja para lo que ha sido el promedio histórico de Argentina, que ronda el 80%. Así que estamos hablando de que podrían llegar a votar unas 2 millones de personas que no estuvieron presentes en agosto, y además a eso hay que agregarle el hecho de que en las primarias hubo un porcentaje muy alto de votos en blanco y nulos, sumaron más de 6% del total, y se espera que ese porcentaje disminuya el domingo. Aparece entonces la gran pregunta de quién se va a beneficiar con ese aumento en la cantidad de votantes. Bueno, la tendencia histórica es que el que
siempre se beneficia, es el oficialismo, cualquiera sea su signo. Le pasó al peronismo siendo gobierno y también en su momento le pasó a Mauricio Macri. Así que en el equipo de Sergio Massa apuestan a que ahí puede estar el factor clave que lo ayude a pasar a Patricia Bullrich de la tercera a la segunda posición y de esa manera entrar al balotaje. Y hay otro factor importante que hay que tener en cuenta, puede incidir un poco en contra de Milei, si bien nadie está previendo que le vaya a arrebatar el liderazgo, pero es esta situación. En las primarias, el peronismo puso a disposición de Milei fiscales para controlar que no hubiera irregularidades. Sobre todo ocurrió esto en provincias en las cuales ya se había votado antes para gobernador. Entonces, los peronismos locales, entusiasmados ante la posibilidad de que Milei dividiera el voto opositor y le robara de alguna forma votos a Bullrich, se podría decir que le prestaron a Milei su propio aparato partidario porque él carece de esa estructura fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En cambio ahora, esos mismos gobernadores que antes habían, entre comillas, ayudado a Milei, ahora van a estar interesados en la elección de los diputados nacionales, por lo tanto están más interesados en cuidar los votos propios que los de Milei. Y ante esa falta de gente que fiscalice, no se descarta que el partido de Milei pueda perder algo de apoyo en algunas provincias que tradicionalmente han sido peronistas. Es un factor que hay que tener en cuenta también porque puede incidir en un par de puntos en el conteo final de los votos. Fernando, ahí mencionabas, dos factores, ¿no?, que han cambiado desde las primarias de agosto hasta ahora. ¿Qué te parece si repasamos los hechos políticos que influyeron en la agenda pública, digamos, desde las PASO hasta ahora? Bueno, pasó de todo, ¿no? Ustedes saben que en Argentina 2 meses es una eternidad y han ocurrido situaciones que podrían incidir en la opinión pública. Hubo situaciones ya casi folclóricas de la política argentina, las denuncias, los llamados carpetazos, las difusiones de audios con el objetivo de desacreditar candidatos. Todos han sufrido en mayor o menor medida ese tipo de acusaciones. El peronismo, como estábamos viendo, escuchando en los actos de cierre de campaña de Patricia Bullrich, por la revelación de que el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, había pasado sus vacaciones en un yate aparentemente provisto por los empresarios de los juegos de azar, un escándalo con olor a corrupción que le costó el puesto a Insaurralde, porque el peronismo no quiso que se viera salpicado el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que es el que lidera las encuestas en la provincia más grande. En Juntos por el Cambio, el objeto de las acusaciones fue el asesor económico y predesignado ministro de Economía, Carlos Melconian, de quien se difundieron audios donde aparece una situación aparentemente de acoso sobre su secretaria en los tiempos en que él era presidente del Banco Nación. Sobre Milei y su equipo también hubo acusaciones, aunque hay que admitir que Milei no necesita ayuda externa para estar siempre en el centro de la controversia. Hemos escuchado en los últimos días un sorprendente anuncio, por ejemplo, de que si él llega a ser presidente, está pensando en cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano, una situación, que si lo hubiesen pensado la oposición, uno no lo hubiese creído como algo verdadero y lo ha dicho el propio Milei. Desde eso hasta los consejos a los ahorristas para no renovar plazos fijos y refugiarse en los dólares. La verdad es que el candidato libertario no para de hacer propuestas que se conviertan en una polémica instantánea. Y lo curioso es que los politólogos dicen que ahí precisamente reside una de sus fortalezas, sea para ponderarlo o para criticarlo. Milei siempre está en el centro de la escena y llegó de alguna manera a marcar la agenda pública. El debate gira en torno a sus propuestas de gobierno, así se trate de la dolarización de la economía, cierre de empresas públicas o temas vinculados a la seguridad como la flexibilización en la aportación de armas. Y en contraste,
a Patricia Bullrich le ha costado mucho mantener el protagonismo que había tenido antes en las primarias. Ella quedó atada a un discurso basado en los valores republicanos, en la denuncia de la corrupción kirchnerista, que encontró poco eco, y esto ocurre porque, bueno, la crisis económica es de tal gravedad que los otros temas quedaron como en un segundo plano, pero además ocurrió algo que sí está aparentemente marcando un cambio de época, y es que el gran motor que había hecho crecer la candidatura de Bullrich era su antinomia, su crítica a Cristina Kirchner. Cristina es la figura que ha sido central y absolutamente protagónica en los últimos 15 años y generó esa antinomia de kirchnerismo, antikirchnerismo, y estuvo completamente ausente de la campaña, no solamente ausente porque no participó en actos públicos, no dio ni un discurso en un acto de campaña, sino que casi no se ha hablado de ella tampoco. En una medida algo menor, también estuvo en un segundo plano Mauricio Macri, de manera que esa antinomia, la famosa grieta que dividió a la política argentina de los últimos años, parece haber quedado superada por esa irrupción de Milei. Y Bullrich es la que más se perjudica porque quedó atada a ese discurso que ya no despierta las pasiones de otros tiempos. Fíjense que hasta se pone en duda, si llegara a ocurrir el escenario que están previendo las encuestadoras, de que la coalición Juntos por el Cambio quede tercera y no entre al balotaje, hasta se está poniendo en duda la propia supervivencia de esa coalición, donde ya hay señales de una ruptura interna. Fernando, te propongo que hagamos una pausa y después ya completemos esta puesta a punto con lo que han sido estos últimos días, con algunos temas críticos especialmente calientes en el debate argentino. Argentina a 48 horas de las elecciones cruciales. Ya continuamos con Fernando Gutiérrez. Balotage o primera vuelta, los números que obsesionan a Milei, Bullrich y Massa a 48 horas de la elección. Este es uno de los títulos principales en La Nación de Buenos Aires. En página 12, mientras tanto, todo dicho. Cerraron las campañas y llega la hora de votar. Estamos con Fernanda Gutiérrez, nuestro corresponsal. Romina. Fernando, sí, recién mencionabas el debate en torno a la dolarización que propone Milei. Veamos ahora, si te parece, algo más del contexto económico, ¿no? Sobre todo porque volvió el miedo a una hiperinflación. Está las críticas que se le hace a Milei respecto a, bueno, que está fogoneando un colapso monetario, lo que implicó la suba del dólar blue en estas últimas jornadas. ¿Podemos poner foco ahí? Sí, ha sido el tema ineludible, marca la vida cotidiana de los argentinos. Les recuerdo que antes de las primarias, la inflación se ubicaba en torno de entre 6 y 7%. Había sido la de julio, el último dato antes de las primarias, 6,3%, y la inflación más alta del año había estado un poco más del 8%, y ya la inflación de agosto se fue a 12,4%. Al principio el gobierno dijo que había sido un efecto de única vez por contagio de la devaluación hacia los precios. Sin embargo, acabamos de conocer el dato de septiembre y dio más alto todavía que agosto, 12,7%. Todo esto en el medio de una fuerte salida de depósitos de los bancos, tanto de los depósitos en dólares como de pesos. Así que ha sido una campaña marcada por ese miedo de que se repita una situación como la que vivieron los argentinos en 1989 cuando gobernaba Raúl Alfonsín. Era algo impensable hasta hace pocos meses, pero hoy se lo ve como algo factible. Se han reciclado términos que marcaron crisis de otros momentos de la historia reciente. Se habla de la posibilidad de un nuevo corralito, se habla de la posibilidad de que se repita el plan Bonex de 1990, que fue un plan para confiscar y licuar los depósitos bancarios. Se habla de que se repita una situación parecida al gran ajuste de 1975, que pasó a la historia como el Rodrigazo, consistente en una gran devaluación y una suba
que multiplicó varias veces el precio de las tarifas de los servicios públicos, y todo esto con acusaciones cruzadas entre Milei, Sergio Massa y el resto de la oposición respecto de quién tiene la culpa en todo este desorden económico. Milei acusa al ministro y candidato oficialista, por haber tomado esas medidas pro consumo que han tenido un costo fiscal de 1,5 puntos del PBI y que inyectaron más pesos justo en un momento de inflación en alza, cuando lo último que quieren los argentinos es tener pesos en los bolsillos. Y todos los demás, tanto Massa como el resto de la oposición, acusan a Milei de estar coqueteando irresponsablemente con un colapso monetario, porque, claro, solamente con una gran licuación se podría concretar el proyecto de la dolarización, y el propio Milei lo explicó. Dijo que cuanto más alto está la cotización del dólar, más barato en términos de dólares costaría rescatar los pasivos del Banco Central. Ahora, lo que más llama la atención de los analistas es que cuanto más se lo acusa y cuanto más se lo critica a Milei, más parece afianzarse su liderazgo, ¿no? Una situación rara, porque ustedes saben que aquí en Argentina rige eso que los políticos llaman el teorema de Baglini. Es de esas cosas parecido, vieron como las leyes de Murphy, que empezaron siendo un chiste y terminaron siendo tomadas en serio, estudiadas científicamente. Baglini era un político radical de los años 80 que planteó que la audacia de las propuestas de un candidato es inversamente proporcional a la distancia que lo separa de la Casa Rosada. Cuando uno sabe que va a tener pocos votos, promete cualquier cosa, y en la medida que suben las encuestas se va haciendo más moderado. Bueno, no ocurre esto con Milei. Muchos creían que al verse primero en las encuestas iba a relativizar su plan de dolarizar desde el día 1, y sin embargo lo ha confirmado, ¿no? En ese sentido tiene sus puntos de contacto con experiencias recientes, ¿no? En otros países. Pienso en Donald Trump, pienso en Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pasaba lo mismo, ocurría lo mismo con sus discursos y con su relación con la opinión pública. Exactamente, un discurso muy disruptivo que aparentemente, si le creemos a las encuestas, no lo ha afectado. Algunos politólogos, sociólogos que están analizando el fenómeno Milei argumentan que esto ocurre porque una parte de la sociedad manifiesta hartazgo y desilusión sobre el sistema democrático y sobre el sistema de los partidos tradicionales, y está dispuesta a probar algo completamente distinto, que rompa con lo tradicional. Milei, con sus propuestas y esa crítica a la clase política, lo que él llama casta, está canalizando esa insatisfacción, y hay quienes lo están analizando también en clave generacional. Les recuerdo que la enorme mayoría de los votantes de Milei tienen menos de 30 años, y es un sector al que no le llega aquel discurso tradicional del peronismo basado en los derechos que brinda un Estado protector. Los votantes de Milei suelen ser gente que trabaja en el sector informal o que son cuentapropistas. El votante típico de Milei es caracterizado como el repartidor de los servicios de delivery en su motito. Nunca cobraron un aguinaldo, no tienen vacaciones pagas, no están representados por una cúpula sindical que negocia sus aumentos salariales en los momentos de inflación. Entonces, esas advertencias del tipo de que si gana Milei te va a dejar sin derecho a una indemnización por despido, que son las que suele hacer el peronismo en situaciones como esta, directamente no los interpela. Por eso le ha costado tanto al peronismo llegarle a la masa de votantes de Milei. Para cerrar, si te parece, pongamos foco en lo que puede pasar en el mercado financiero, ¿no? Siempre hay mucha expectativa por los lunes post-elecciones. En este caso, ¿qué es lo que se está proyectando según los distintos resultados que puedan darse? Bueno, el ministro y candidato Massa logró llegar con una relativa calma, ¿no? Lograda sobre la base de restricciones, más cepo, medidas regulatorias, y también todo eso mezclado con operativos policiales en los lugares donde se vende el llamado dólar blue. Y además reforzó las reservas gracias a un acuerdo con el
gobierno chino que le prestó 6.500 millones de dólares, pero los economistas dicen que es una calma ahí un poco prendida con alfileres y que es de corto plazo. Hay pocos que creen que Massa pueda cumplir su promesa de mantener el dólar oficial, que ahora está en 350 pesos, así, clavado en ese valor, hasta el 15 de noviembre, pocos días antes de la segunda vuelta electoral, ya una distancia muy lejana del dólar blue que ronda los 1.000. Y sobre todo, si llegara a ganar Milei este domingo por una diferencia amplia y mantiene ese discurso de cerrar el Banco Central y dolarizar rápidamente, bueno, muchos creen que va a ser inevitable ya el próximo lunes una corrida cambiaria y bancaria, es decir, no solamente el dólar paralelo corriendo rápido, sino la fuga de los depósitos del sistema bancario acelerando. En los últimos días, los argentinos han estado acomodando su conducta a esa posibilidad, buscan dolarizarse, y cuando digo dolarizarse, es de todas las formas posibles, no solamente comprando dólares, sino también comprando cualquier cosa que los proteja de un fogonazo inflacionario. Fíjense qué situación rara, ¿no? O un poco difícil de entender a primera vista. Es un año recesivo y sin embargo las ventas en las cadenas de supermercado en las últimas semanas registran un aumento de 15% en la comparación interanual, porque la gente está haciendo stock de productos no perecederos, latas de atún, fideos, rollo de papel higiénico, compran cosas que no se pudran pensando en que puede haber un fogonazo inflacionario que haga que estén más caros de acá a una semana. También está explotando la venta de electrodomésticos y de materiales en los corralones para la construcción. En las concesionarias de autos hay listas de espera porque no alcanzan los 0 kilómetros para satisfacer la demanda. Pero siempre estamos hablando de que se trata de un consumo de tipo defensivo, es algo así como ahorrar gastando, no un reflejo de bonanza, sino todo lo contrario, porque les recuerdo que entre las cosas que ocurrieron entre las PASO y esta elección es que se conoció el dato de pobreza que ya pasó el 40% y va en aumento, así que los economistas están hablando de una inflación ya a una velocidad anualizada del 300%, y los argentinos que tienen un gran olfato, son todos economistas vocacionales, van a prestar mucha atención a las señales que envíen los candidatos en los discursos del domingo a la noche para saber cómo tienen que proteger sus ahorros en la mañana del lunes. Fernando, gracias. Como siempre, buena jornada de trabajo el domingo y nos reencontramos el lunes, ¿te parece? Habrá muchísimo para analizar, así que el lunes nos ponemos en contacto, sin duda. ¿Cómo no? Hasta el lunes, entonces. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Ajusten los cinturones de seguridad, podría ser la recomendación al final de este contacto, ¿no? El domingo de noche va a ser sísmico en Argentina. Totalmente. ¿Cuánto en juego, no? ¿Cuánto en juego? ¿Cuántas preguntas? ¿Qué escenario tan, pero tan sin antecedentes, ¿no? Un escenario crítico.